Bienvenidos sean todos a este material didáctico digital. Mi nombre es Silvina Soruco y soy profesora adjunta de las cátedras Análisis Matemático y Matemática 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy. El objetivo de este video es realizar una presentación general de los temas que componen la unidad Cálculo diferencial de funciones reales de variable real. Unidad que corresponde a la currícula de Análisis Matemático y Matemática 2. Cálculo diferencial de funciones reales de variable real es uno de los temas más importantes de las matemáticas. El siguiente esquema conceptual presenta y ubica la unidad cálculo diferencial de funciones reales de variable real, tema común a ambas materias. Observamos que a partir de las nociones de límite y continuidad surge el concepto de cálculo. El cálculo es una de las tres ramas en las que se estructura la matemática. Una de las ramas del cálculo es el cálculo diferencial. En numerosos problemas del contexto real que pueden modelizarse mediante una función, es común el interés por conocer qué efectos se producen en la misma cuando aparecen variaciones en los factores que se comportan como independientes. Los contenidos que se desarrollan en notas de teoría para esta unidad son introducción, derivada de una función real de variable real, la diferencial de una función, aplicaciones del cálculo diferencial y aplicaciones. A continuación, encontrarás en los videos siguientes los temas que se indican. En el video Cálculo diferencial, función real de variable real, primera parte, se desarrolla derivada de una función real de variable real. En el video Cálculo diferencial, función real de variable real, segunda parte, se desarrolla la diferencial de una función. Y en el tercer video, Cálculo diferencial, función real de variable real, tercera parte, se desarrolla aplicaciones del cálculo diferencial. Seguidamente, te presentamos una aplicación. A continuación, vamos a presentar la aplicación del concepto de derivada de una función real de variable real para la resolución de un problema económico. Previamente, indicamos algunas cuestiones. Funciones marginales. En economía, con el término marginal, se hace referencia a cómo reaccionará una variable económica ante un pequeño cambio de otra de la cual depende. En matemática, se aborda este tema con el concepto de cálculo diferencial y se relaciona directamente con la derivada de una función real de variable real. Cuando se estudian los valores marginales de una función económica, se busca conocer qué sucederá en el margen, es decir, cómo reaccionará la función ante un pequeño cambio en la variable independiente, a partir de un cierto valor dado de la variable. Si el incremento de la variable independiente tiende a cero, estamos a un paso del concepto matemático de la derivada de una función real de variable real. Enunciamos el problema. Un fabricante de lanas semanalmente enfrenta la siguiente función precio,
P de X igual a 15 menos un quinto X en pesos, cuando se venden X kilogramos de lana. Obtener las funciones semanales de ingreso total e ingreso marginal. Representar gráficamente en el sistema de coordenadas cartesianas las funciones precio, ingreso total e ingreso marginal. ¿Cuántos kilogramos de lana deben venderse por semana para obtener el ingreso máximo? ¿A cuánto ascendería dicho ingreso? A partir de este enunciado, lo leemos detenidamente. Es importante entender el problema. Para ello, tenemos que leerlo despacio y comprenderlo. Identificamos y escribimos los datos. Una vez comprendido el problema, anotamos los datos que nos proporciona y también lo que nos solicita. Resolvemos las operaciones necesarias. Una vez comprendido y extraído los datos, tenemos que plantear las operaciones y resolverlas, expresarlas con claridad y orden, indicando qué es cada resultado que se obtiene. Finalmente, escribimos la solución indicando qué es lo que obtuvimos y respondiendo con claridad a lo que pide el problema. A partir del enunciado del problema, desarrollamos los pasos indicados precedentemente. Primero, extraemos los datos. P, función precio del producto, en pesos, de expresión analítica P de X igual a 15 menos un quinto X. X, kilogramos de lana vendidos. Luego, identificamos los requerimientos e interrogantes del problema. Estos son: obtener las funciones semanales de ingreso total e ingreso marginal. Representar gráficamente en el sistema de coordenadas cartesianas las funciones precio, ingreso total e ingreso marginal. ¿Cuántos kilogramos de lana deben venderse por semana para obtener el ingreso máximo? ¿A cuánto ascendería dicho ingreso? A partir de estos requerimientos, resulta necesario conceptualizar algunos términos económicos. Conceptualización de términos económicos. Ingreso total. El ingreso total son todos los ingresos recibidos por una empresa en un periodo de tiempo. Se calcula multiplicando la cantidad de unidades vendidas por su respectivo precio. La función ingreso total indica cuánto dinero se recibe al vender a un determinado precio cierta cantidad de un producto en un periodo de tiempo determinado. La función ingreso total es igual al producto de la cantidad vendida por la función precio. Y su expresión es como se indica. Ingreso marginal. Una pregunta que todo productor se hace es si le conviene o no fabricar más productos para venderlos. La fórmula precio por cantidad vendida no le responde directamente. Si aumenta la cantidad vendida, el precio disminuye, con lo cual no sabemos cómo cambia el ingreso. Para esto, los economistas definen el concepto de ingreso marginal, que es la variación del ingreso al vender una unidad del producto más. Si el ingreso total es función de la cantidad vendida, entonces se define al ingreso marginal como la derivada del ingreso total con respecto a X, la cantidad vendida.
Debemos considerar que tanto el ingreso como la cantidad vendida varían en forma continua. El ingreso marginal es un valor aproximado del incremento que experimenta el ingreso ante un pequeño cambio de la cantidad vendida a partir de un nivel determinado de la misma. Conceptualizados los términos económicos, resolvemos el problema. En el inciso A del problema se solicita obtener las funciones semanales de ingreso total e ingreso marginal. Vamos entonces a determinar la función ingreso total. La función ingreso total es igual a la cantidad vendida por la función precio, siendo la expresión analítica de la función ingreso total igual a 15x menos 1/5 x al cuadrado. Ahora vamos a establecer la función ingreso marginal. La función ingreso marginal es igual a la derivada de la función ingreso total. Para ello, utilizamos las reglas de derivación y las reglas de las funciones elementales, resultando la expresión analítica de la función ingreso marginal igual a 15 menos 2/5 x. En el inciso B pide representar gráficamente en el sistema de coordenadas cartesianas las funciones precio, ingreso total e ingreso marginal. Antes de proceder a la representación gráfica, mencionamos algunas consideraciones. En los modelos matemáticos, las ecuaciones de comportamiento generalmente revisten la forma de funciones. Es importante destacar que en economía los valores de muchas variables están restringidas a los números reales no negativos. Es por eso que lo mismo sucederá con los dominios de estas funciones. Por esta razón, un gran número de representaciones gráficas de funciones económicas se dibujan en el primer cuadrante. Al aplicar conocimientos matemáticos a los problemas económicos, debemos tener en cuenta un nuevo criterio, el sentido económico. Una cantidad negativa, por ejemplo, menos 5 kilos de lana, carece de sentido. Ahora sí, presentamos la función precio. Por convención, en economía, el precio se grafica en el eje de ordenadas y en el eje de abscisa las cantidades vendidas. La representación gráfica de esta función lineal tiene pendiente negativa, que nos indica que cuanto más alto sea el precio del kilo de lana, menor será la cantidad que se venda. La función precio se supone continua. Esto significa que no se trata de pares aislados de precios y cantidades, sino que se supone tanto al precio como a la cantidad vendida, que son variables continuas. En nuestro caso, la función precio es una función lineal. Debemos tener presente que por ser una función económica, las variables no deben ser negativas. Si el producto fuese gratuito, se dispone de 75 kilos de lana para regalar. Por lo tanto, el dominio de la función precio es el intervalo cerrado 0 a 75 cerrado. En la función precio que se presenta, los consumidores no están interesados en pagar un precio igual o superior a 15 pesos
por cada kilo de lana. Entonces, la imagen de esta función es el intervalo cerrado en 0, 15 cerrado. Es decir, que si el precio es mayor o igual a 15 pesos, no le demandarán ninguna cantidad del producto. Nadie está dispuesto a pagar 15 pesos o más por el kilo de lana. Función ingreso total. Para representar gráficamente la función ingreso total, en el eje de ordenadas se representará el ingreso en pesos. En el eje de abscisa se representan las cantidades vendidas de kilo de lana. Es una función cuadrática donde solo se considerará la parte correspondiente al primer cuadrante. Tiene por dominio el intervalo cerrado en 0 a 75 cerrado. La imagen de esta función es el intervalo cerrado en 0 a 281 pesos con 25 centavos cerrado. Función ingreso marginal. Para representar gráficamente la función ingreso marginal, en el eje de ordenadas se ubica el ingreso marginal en pesos. Y en el eje de abscisa se representa la cantidad de los kilos de lana vendidos. Como se observa, la función ingreso marginal es una función lineal. Tiene por dominio el intervalo cerrado 0 a 75 cerrado. A diferencia de las anteriores gráficas, esta función se ubica en el primer y cuarto cuadrante. La función ingreso marginal tiene imagen negativa, ya que el ingreso disminuye cuando aumenta la cantidad vendida a partir de un cierto nivel. Por lo tanto, la imagen de esta función es el intervalo cerrado menos 15 a 15 cerrado. El inciso C pregunta: ¿cuántos kilos de lana deben venderse por semana para obtener el ingreso máximo? Para establecer el nivel de venta que maximiza el ingreso total, observemos la representación gráfica de la función y en especial el vértice de la parábola. Las coordenadas del vértice son 37.5, 281.25. Tracemos la recta tangente a la representación gráfica de la función ingreso total que pasa por el vértice. La pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función ingreso total que pasa por el vértice es igual a 0. Esto nos indica que la derivada de la función ingreso total en el punto 37.5 es igual a 0. No olvidemos que la derivada de la función ingreso total es igual a la función ingreso marginal. Por lo que también podemos decir que el ingreso marginal en el punto de abscisa 37.5 es igual a 0. M se denomina punto crítico de la función ingreso total. Analicemos ahora la función ingreso marginal. Calculamos el ingreso marginal en x igual a 37.5. La función ingreso marginal en el punto es igual a 0.
No olvidemos que la función ingreso marginal es la derivada de la función ingreso total. Esto significa que se verifica una de las condiciones necesarias de punto crítico. La primera derivada en el punto igual a 0. Si vendemos, por ejemplo, 20 kilos de lana, X es igual a 20, pertenece al intervalo abierto 0 a 37.5 abierto, y el ingreso marginal de 20 kilos de lana es igual a 7, es decir, mayor que 0. El ingreso marginal es mayor que 0 para todo X perteneciente al intervalo abierto 0, 37.5 abierto. Si vendemos ahora 50 kilos de lana, es decir, X es igual a 50, pertenece al intervalo abierto 37.5, 75 abierto. El ingreso marginal para X igual a 50 es igual a menos 5, es decir, menor que 0. El ingreso marginal es menor que 0 para todo X perteneciente al intervalo abierto 37.5 a 75 abierto. Observemos, la función ingreso marginal cambia de signo al pasar por 37.5 de izquierda a derecha. Esto nos permite afirmar que la función ingreso total tiene en X igual a 37.5 un extremo relativo y que se trata de un máximo relativo, ya que el ingreso marginal pasó de valores positivos a valores negativos. Recordemos, establecimos que el punto M es un punto crítico de la función ingreso total. Si vendemos 37 kilos y medio de lana, la función ingreso total presenta un extremo relativo. Se trata de un máximo relativo. Por lo tanto, podemos decir que para obtener semanalmente un ingreso máximo, se deben vender 37 kilos y medio de lana. El inciso D pregunta, ¿a cuánto ascendería dicho ingreso? Sabiendo que la función ingreso total presenta un máximo relativo en X igual a 37.5, ahora tenemos que establecer el importe del ingreso total si se venden 37 kilos y medio de lana. Para ello, calculamos el valor numérico de la función ingreso total en X igual a 37.5 y el importe asciende a 281 pesos con 25 centavos, siendo este el ingreso que recibirá el vendedor. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta formulada es, si se venden 37 kilos y medio de lana, el ingreso total ascendería a 281 pesos con 25 centavos, siendo este el importe máximo que podría percibir semanalmente. Para concluir con esta presentación, ten presente que en el aula virtual encontrarás diversos materiales educativos. Para iniciar el estudio de la unidad, debes leer y estudiar los conceptos que se desarrollan en las notas de teoría. Las dudas que tengas, exprésalas en el foro de consulta de teoría. Allí daremos respuesta a tus inquietudes. Luego, avanza con la resolución y desarrollo de los ejercicios del trabajo práctico. A continuación, te invitamos a ver el video de la primera parte de cálculo diferencial de función real de variable real.